¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos en todo el mundo? Que Dios les bendiga. Si es que yo les preguntara a ustedes como quién desearían ser, estoy seguro que muchos de ustedes dijeran quisiera ser como tal o cual futbolista, como tal o cual cantante, como algún tiktokero, algún youtubero, etcétera de cosas. Pero quizás no encontraría una respuesta en la cual ustedes digan, yo quisiera ser como ese sacerdote, como ese pastor, como esa monjita, inclusive como el papa, como el presidente de la república. Eso quiere decir que nosotros tenemos pocas personas para que sean nuestro ejemplo, para que nosotros podamos imitar a ellos. Entonces, realmente es importante esta parte principal. Cuando yo leí las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, estaba viendo que el apóstol Pablo indica a Timoteo algunas cualidades que él debe seguir para ser ejemplo a los demás. En realidad, la palabra de Dios en el libro de Timoteo, de su primera carta a Timoteo, del apóstol Pablo, existen dos temas importantes. El primer tema es de cómo vivir en la sociedad, de cómo ser un ejemplo a los demás. Es decir, trata de la actitud de nosotros. Y el segundo tema de Primera de Timoteo es qué es lo que vamos a enseñar. Y eso se trata de la doctrina. Si la doctrina estaba fundamentada en Dios, en el Señor Jesucristo, en su palabra, o era pensamiento de los hombres. En general son estos dos puntos importantes, estos dos mensajes importantes que trata Primera de Timoteo. Pero hoy vamos a ver solo uno de estas dos partes importantes, que es nuestra actitud. Y vamos a leer nuestra Biblia en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 12. El título de este sermón es ¿Quién te imita? Es una pregunta realmente que te hacemos para ti. ¿Quién es la persona que te imita a ti a hacer lo que tú haces, a tus cualidades? Vamos a Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 12. Dice la palabra del Señor: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tenemos una lista pequeña de cualidades para ser ejemplo a los demás. El Timoteo fue joven todavía y estaba a cargo de la iglesia en Éfeso. Entonces es por eso que el apóstol Pablo dice que, bueno, que nadie te menosprecie por ser joven, sino que más bien tú sé un ejemplo de ellos. Porque en ese tiempo había mucha gente la gente griega, por ejemplo, era muy sabia, muy estudiada, entonces ellos no creían en algunas cosas y peor, con tantos títulos que tenían, iban a creer en un joven que recién estaba comenzando a aprender de la palabra de Dios y a predicar su palabra. Entonces es por eso que el apóstol Pablo, con todo el ejemplo y también con la experiencia que él tenía de predicar la palabra de Dios, por ser judío también, le da esta pequeña lista de cualidades. Entonces, algunas cualidades que debemos tener nosotros como creyentes para ser ejemplos a los demás, encontramos aquí en primera Timoteo 4:12. Son algunas, no todas, pero son algunas. Dice que nosotros debemos ser ejemplo de los demás en palabra. Siempre hemos leído esto, pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios al decir que nosotros seamos ejemplo en palabra? Es que nuestra forma de hablar, nuestra lengua, nuestro vocabulario debe tener un efecto especial. Dice la palabra de Dios en Colosenses 4:6 que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Eso quiere decir que nuestras palabras deben tener un sabor especial. No deben ser unas palabras groseras, que a veces muchos de nosotros a veces podemos emitir ese tipo de palabras groseras y podemos herir a las personas. Dice que debemos ser nosotros ejemplo en eso. No debemos tener malas palabras. Hay gente que habla malas palabras en las canchas cuando les va mal alguna cosa, en el trabajo, en donde quiera. Emiten malas palabras, de la cual deben dar cuentas delante de Dios. A veces nosotros debemos evitar estar allí con esas personas porque nos pasa. Las malas cosas siempre nos pasan. Al contrario, nosotros debemos hablar la palabra de Dios.
textos bíblicos. Quizá no estamos hablando de la evangelización solamente, sino que en donde quiera que nosotros nos encontremos, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en el trabajo, en donde quiera, debemos hablar la palabra de Dios. Debemos citar textos bíblicos. Debemos estar constantemente en comunión con esa santa palabra, con la Biblia, para nosotros poder exhortar a los demás y animar a los demás que nos rodean. Decir textos bíblicos mientras nosotros estamos trabajando o conversando con alguien, sin duda nos apoyará bastante a que la gente necesite estar a nuestro lado para que ellos puedan también aprender de esa palabra de Dios. ¿Estás dando gracias a Dios y a los demás por todo lo que Él nos ha bendecido? Por este año, por el trabajo que tú tienes, por la alimentación, por la vestimenta, por tantas cosas que debes dar gracias a Dios. ¿Sale esas palabras de tu boca? ¿Estás siendo ejemplo en ese punto de hablar palabras, de emitir palabras? ¿Eres una persona agradecida con los demás? También es bueno serlo. Manejas palabras como por favor, disculpe, lo siento, no se preocupe, estamos para servirle, etcétera. O dejas nomás allí. Si has hecho alguna cosa mala, no le pides ni siquiera disculpas. Entonces mira que es importante algunas cosas que nosotros debemos saber como cristianos. En Colosenses el capítulo 4 y el versículo 6 dice la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, gratificante, con gratitud, con agradecimiento, sazonada con sal. Ya dijimos anteriormente que debemos ser personas que dan sabor en nuestras palabras. Palabras sabias, palabras de amor, palabras de cariño, palabras positivas, palabras que ayuden a esforzar a los demás, palabras que den aliento a los demás. Si es que alguien está triste, si alguien está con problemas, tu palabra debe ser la que alienta a esa persona a seguir adelante, a buscar de Dios, a salir de las dificultades. Hoy en día dicen palabras positivas, pero la palabra de Dios es más allá que una palabra positiva, es palabra de poder, porque es la palabra de Dios mismo. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si tú tienes un buen hábito ya de hablar buenas palabras, de ser un buen consejero, de hablar palabra de Dios, eso ya se hace hábito en ti, entonces tú podrás responder a cada persona sin importar de que esas palabras sean groseras o que sean malas. La segunda cosa, dice el apóstol, que nosotros debemos ser ejemplo en conducta. ¿Cómo está nuestra conducta delante de las personas? ¿Cómo se encuentra tu conducta? ¿Cómo actúas en tu casa? ¿Actúas lo mismo que en la iglesia? ¿Cómo actúas en la calle? ¿Actúas lo mismo que en la iglesia? ¿Cómo actúas en el trabajo? La conducta es importante porque dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas leídas también. La gente no solamente cree en lo que tú dices, sino cree también en lo que tú haces. ¿Qué dicen los demás de tu actitud? Dicen que tienes una buena actitud. Son los demás lo que te pueden calificar a ti. ¿Son tus actitudes un ejemplo para los demás? ¿Querrán los demás seguir tus actitudes como tú quieras? Dice que debemos ser personas que hagamos, no que solamente digamos. Hechos y no palabras solamente. ¿Te llevas con todos los que puedan llevarte, los que quieren llevarse? Porque también existen personas que no quieren llevarse contigo, pero que queden ellos si no quieren llevarse contigo, pero tú no. Tú llévate con todas las personas que encuentres. ¿Tienes compasión por la gente humilde? ¿O dejas que cualquiera le hable, le insulte, le menosprecie por ser gente humilde que no tiene una buena condición económica? No sé. ¿Tienes compasión de esa gente? ¿Compartes algo con ellos? ¿Eres una persona sociable? ¿Cómo está tu conducta? ¿O eres solidario? Bueno, aunque depende eso de tu temperamento. Pero mira lo que dice Santiago, capítulo 3 y el versículo 13. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una buena conducta. Si eres tú sabio y entendido, pues tienes que mostrar una buena conducta.
unas obras. Eso es parte de las obras. Sabia y mansedumbre, dice. Tranquilo, humilde, manso. Te llevas con todos los que puedas. Vamos a ver el la tercera cualidad que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Que seamos ejemplo en palabra, en conducta, ahora viene en amor. ¿Qué es el amor? Es un conjunto de afecto, de cariño, no es solo una cosa. El amor es un conjunto de cosas, de afecto, de cariño, de apego, tanto amoroso si es que es de pareja o como de amistad o familiar. Los antiguos griegos tenían distintas palabras para referirse a estas formas de amor. Sí, hoy en día nosotros reunimos en una sola palabra castellana la palabra amor. Para ellos estaba el eros, que era un amor erótico, pasional. Estaba el ágape, que era el amor puro e incondicional. Era muy bueno este amor. Estaba el filial, que hacía referencia a aquel amor que profesamos hacia determinadas cosas. Puedo amar, puedo querer a alguna cosa, a un celular, a una computadora. No quiere decir que vas a poner esas cosas en primer lugar antes que a Dios. No, sino hablamos de cuidar las cosas que Dios nos ha bendecido. Estás amando a todas las personas, sin importar que éstas te amen o no. Bueno, si es que los demás no quieren amar a ti, no importa si no te aman, pero tú debes amarla a todos, sin importar nada, sin esperar nada a cambio. El amor también se refiere a compartir, aunque sea un poco, con los que menos tienen. Hay gente que no tiene un mensual, que no tiene dinero para comer. Tú debes compartir. Quizás no tiene ropa, tú debes compartir. Eso es parte del amor también, hacer eso. Debes tener un amor fraternal, no fingido. Sí, porque hay muchas personas que son especialistas en fingir que aman, cuando en realidad no lo hacen. Solamente porque está viendo el pastor, solamente porque está viendo el familiar de acá, o porque estás en un evento público, entonces como que amas a esa persona, como que le tratas bien, pero no, es un amor fingido. En Primera de Corintios 13, del 1 al 13, existen muchas cualidades que debemos practicar para tener un amor verdadero, para compartir. Ese texto lo dejo para que tú lo leas en casa. Quizá conoces de memoria, quizá no, pero lee Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Están las cualidades del amor. Dice que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y existen muchas cualidades que tienes que leer allí. Otro aspecto que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, otra cualidad para ser ejemplo de los demás es el espíritu, ser ejemplo en espíritu. Ya estamos en palabra, en conducta, en amor y ahora en espíritu, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo está tu parte espiritual, querido amigo y amiga? Querido hermano y hermana, la parte espiritual es la parte inmaterial de nosotros, es la parte inteligente que dicen, o es la parte sensible de nosotros las personas. ¿Cómo está tu parte espiritual? ¿Estás alimentándole a tu espíritu? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Tienes vergüenza de decir que eres cristiano delante de tus amigos, delante de tus compañeros de trabajo? ¿Cómo está tu espíritu? Si tienes un poco de vergüenza, quiere decir que todavía te está faltando centrar más de la palabra de Dios, aprender más de Él, alimentarte más de la palabra de Dios. ¿Estás buscando la comunión con Dios en oración, en la lectura de la palabra de Dios, en ayuno, en los estudios bíblicos, aprendiendo más de Dios, en los discipulados, en los sermones que predica tu pastor? ¿Cómo está tu espíritu? ¿O solamente estás alimentándote para la carne? En Mateo 26, 41 dice la palabra del Señor. Vamos un momentito a Mateo 26, 41. Mira, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está, ¿qué? Dispuesto. La carne es débil, pero nuestro espíritu está dispuesto. Y eso es importante. Si tú
alimentas de la palabra de Dios, entonces estoy seguro de que tu espíritu irá creciendo y serás un ejemplo también allí. En la otra clave para ser ejemplo también dice que debemos serlo en fe. ¿Qué es la fe? Es una gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para que nosotros podamos creer en Él y confiar plenamente en Él, en nuestro Dios, en sus promesas. ¿Crees tú que Dios cumplirá lo que ha dicho en su palabra? ¿Estás seguro de sus promesas? ¿Estás totalmente convencido de que algún momento o algún día tus oraciones serán contestadas? ¿O ya estás queriendo colgar la toalla y decir, Dios no me contesta, ya hasta aquí quedó? Mejor voy a dejar esa oración y voy a comenzar con otra. ¿Ah? Mira lo que dice Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6. Estamos terminando. Hebreos 11:6 dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tú no tienes fe, no creas que Dios está complacido en ti, no creas que Dios está contento contigo. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él hay y que es premiador, galardonador de todos los que lo buscan. Premia, contesta tus oraciones. Ah, la última, y con esto concluimos este sermón de esta vez. Dice que debemos ser ejemplo en pureza. Entonces, miren, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En 6 cosas es importante ser ejemplo a los demás. Son pocas de tantas que debemos ser. ¿Te parece difícil? A veces complicado. Pero con el poder del Espíritu Santo podemos lograrla. Solo no podemos porque somos seres humanos y tenemos nuestras debilidades. Pero con el poder del Espíritu Santo todos los días podemos nosotros ir saliendo poco a poco y aprendiendo a ser ejemplo para los demás. Y si tú eres ejemplo para los demás, causarás un impacto grande en toda la gente. Y serás tú una persona de impacto. En pureza dice que seamos ejemplo. ¿Qué es pureza? En el Antiguo Testamento viene de la palabra tajer, que significa limpio, algo que no tiene defecto. Yo me acuerdo que cuando los israelitas, dice la palabra de Dios, que cuando los israelitas, ellos iban a presentar una ofrenda a Dios, ya sea un cordero, sea un macho cabrío, esta tenía que ser sin defecto. No debían estar con una manchita, debían ser blanco completamente. Tampoco debía tener alguna pierna quebrada, o estar cojo, o ciego, o tener una orejita mal. No podía, debía ser sin defecto. Eso es pureza, no tiene ninguna alteración. Y eso debe ser esa parte de nuestro corazón, esa parte de nuestra actitud, de nuestras palabras, en nuestros pensamientos debe existir pureza. Ellos tenían cuidado especial en el oro, que debía ser un oro puro para hacer el tabernáculo, los artefactos del tabernáculo para el templo. La sangre de los toros y de los machos cabríos limpiaba los pecados de la gente. Esa sangre de los animales solamente se utilizó para comparar a la sangre de Jesucristo que más adelante iba a ser vertida en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. ¿Cómo se encuentra la pureza de tus palabras, de tus pensamientos, de tus actitudes? ¿Cómo están? En el lugar que tú te encuentras, ¿no te estás contaminando con alguna palabra, con algún pensamiento, con alguna actitud mala de alguien que no le interesa ser un ejemplo? ¿Cómo estás tú en cuanto a pureza? Mira lo que dice el Salmo 24, 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hace una pregunta el rey David. El limpio de manos es la respuesta. Y puro de corazón, puro, puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, dice la palabra del Señor. Es tremendo. Ninguno más puede subir a estar con el Señor en el reino de los cielos, a estar junto a Él, sino solamente si somos ejemplos en pureza. No te olvides de estas 6 palabras. Hacer ejemplo.
en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El hombre más ejemplar que hubo sobre esta tierra es Jesucristo. Como quisiéramos nosotros, quisiéramos aparecer aunque sea un poco en Él, en amor, en sus conocimientos, en el don de hacer milagros, en palabras sabias que emitía al abrir su boca, en su justicia. Los cristianos debemos esforzarnos todos los días para ser imitados por los demás y no que nosotros estemos buscando a alguien a quien imitar. Los demás tienen que imitarnos a nosotros. Haz que a ti te imiten y no que tú estés buscando otro a quien imitar. ¿Cómo están tus actitudes? ¿Son un ejemplo digno de imitar por los demás? ¿Los que te rodean te admiran y dicen cómo quisiera ser como tú? ¿O se huyen disimuladamente? ¿Tienes alguien quien te imite a ti? Te dejo pensando, es para ti. Que Dios te bendiga mucho. Recuerda que la vida sin Dios no tiene sentido. Dios te bendiga.